Hola de nuevo, queridos apasionados por la historia. En esta ocasión y como parte de la Semana Santa, les traigo los Evangelios apócrifos. ¿Qué dicen los Evangelios apócrifos sobre la muerte de Jesús? Algunos detalles sobre la pasión de Jesús no están en sus 4 Evangelios del Nuevo Testamento, sino en una serie de textos alternativos que no fueron incluidos en la Biblia. Si te gustan estos temas y quieres verlo, quédate a descubrir qué es lo que pasa con estos evangelios. Muchas gracias por verme y espero le des me gusta a este video para seguir aprendiendo juntos. Nos vemos. La historia del cristianismo y el relato bíblico ha sido motivo de discusión durante cientos de años. La Iglesia defiende la actual Biblia como el libro esencial del catolicismo, pero existen otros documentos como el famoso Evangelio de Judas, que contradice esta versión oficial de los hechos y pone en el punto de mira la veracidad histórica de lo relatado y confirmado. Pablo de Tarso no perteneció al círculo inicial de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret, pero sus escritos constituyen la base de la mayor parte de la fe cristiana. Para él, lo verdaderamente importante en la vida de Jesús fue su muerte y resurrección. Sin embargo, algunos seguidores de Pablo, como los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, le enmendaron la plana. Consideraban que la vida de Cristo también tenía importancia y por ello compusieron sus evangelios. Pero con el paso del tiempo, estas vidas de Jesús se quedaron muy cortas en detalles para los lectores, ávidos de saber más sobre el Mesías. Los autores de los evangelios apócrifos intentaron llenar con sus historias los huecos que dejaron los 4 evangelios aceptados por la Iglesia. Por ello abundan en datos sobre la vida oculta de Jesús y transmiten detalles de sucesos recogidos por los evangelistas. Por ejemplo, en los apócrifos es donde se dice que los magos del Oriente eran reyes y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. La desconocida historia de la Verónica. Algo parecido sucede con la Verónica, la mujer que enjugó con un lienzo el rostro de Cristo mientras caminaba hacia la luz. Su historia y su nombre solo aparecen en el Evangelio de Lucas. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron». Pero este pasaje supo a poco a la piedad cristiana, que lo transformó en la historia siguiente, recogida en el apócrifo Muerte de Pablo. Cuando mi Señor se iba por ahí predicando y yo carecía de su presencia, muy a pesar mío, quise que me pintaran su imagen para que mientras me veía privado de su presencia, me diese al menos consuelo su figura. Y cuando llevaba el lienzo a pintar para que me la pintara, mi Señor me salió al paso y me preguntó a dónde iba. Cuando le expliqué la causa de mi marcha, me pidió el lienzo y me lo devolvió señalando con la imagen de su venerable faz. Por consiguiente, si alguien mira con devoción su aspecto, obtendrá el beneficio de la curación. De hecho, Verónica es un vocablo grecolatino, vero, ícono, que significa verdadera imagen de Jesús. La crucifixión apócrifa de Jesucristo. En el episodio de la crucifixión de Jesús, los apócrifos también rellenan las lagunas de los evangelios canónicos. Según estos últimos, a la izquierda y a la derecha de Jesús fueron crucificados 2 bandoleros, que es como los romanos llamaban a los sediciosos que se oponían a su poder. El Evangelio de Nicodemo nos proporciona los nombres de estos bandidos. Allí se refiere que el prefecto romano Poncio Pilato, tras oír que los judíos desean la muerte de Jesús, decreta su muerte. Tu raza te ha rechazado como rey, por eso he decidido que en primer lugar seas azotado según la costumbre de los reyes piadosos, y luego seas colgado en la cruz en el jardín donde fuiste apresado, y que los 2 malhechores, Dimas y Gestas, sean crucificados justamente contigo.
Uno de los episodios que más llaman la atención de la pasión de Jesús solo aparece en el Evangelio de Juan: la lanzada de un soldado romano al costado de Jesús para hacer que su muerte acaeciera de manera segura. En este texto, el soldado es un personaje anónimo, pero el Evangelio de Nicodemo y una presunta carta de Pilato a Herodes Antipas nos revelan su nombre, Longino, y su cargo, centurión. Jesús en los infiernos. Entre la muerte y resurrección de Jesús hay un oscuro episodio, que no aparece en los evangelios, pero sí en un par de breves alusiones de un escrito canónico. La primera epístola de Pedro, 3:19, 4:6, el descenso de Jesús a los infiernos. Este hecho se desarrolla en la segunda parte de un apócrifo, el Evangelio de Nicodemo. Unos cuantos sacerdotes, un levita y un doctor de la ley, cuentan cómo en el retorno de Galilea, donde había sido testigo de la asunción de Jesús hasta Jerusalén, le salió al encuentro una gran muchedumbre de hombres vestidos de blanco, que resultaron ser los resucitados con Jesús. Entre ellos reconocieron a dos que se llamaban Leucio y Carino, que les contaron los maravillosos acontecimientos tras la muerte del Maestro, entre ellos su visita a los infiernos. El comienzo de la narración suena así: estábamos nosotros en el infierno en compañía de todos los que habían muerto desde el principio, y a la medianoche amaneció en aquellas oscuridades, como la luz del sol, y con su brillo fuimos todos iluminados y pudimos vernos unos a otros, y al punto nuestro padre Abraham, los patriarcas y los profetas, y todos a una se llenaron de regocijo y dijeron entre sí: esta luz proviene de un gran resplandor. Entonces el profeta Isaías dijo: esta luz procede del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los antiguos patriarcas comenzaron a regocijarse de inmediato con la liberación que se les avecinaba, mientras que Satán prevía a sus huestes a fin de que se prepararan para recibir a Jesús. Satán mandó a reforzar las puertas del infierno, pero al conjuro de una voz celestial se hicieron añicos las puertas de bronce, los cerrojos de hierro quedaron reducidos a pedazos, y todos los difuntos encadenados se vieron libres de sus ligaduras, nosotros entre ellos. Entonces penetró dentro el Rey de la Gloria en figura humana, y todos los antros oscuros del infierno fueron iluminados. Enseguida se puso a gritar el infierno mismo: hemos vencido. Jesús tomó por la coronilla a Satán y se lo entregó al mismo infierno para que los mantuviera bien recluido. Luego condujo a todos los patriarcas fuera del oscuro antro, comenzando por Adán y siguiendo por Enoc, Elías, Moisés, David, Jonás, Isaías y Jeremías, y Juan Bautista. La otra iglesia. Así pues, los evangelios apócrifos satisfacían el interés de los propios cristianos por la vida de su maestro, alimentando su curiosidad con todo tipo de anécdotas que los escuetos evangelios canónicos no proporcionaban. Pero esta diversidad de testimonios y relatos sobre la vida de Cristo reflejaban una realidad que ya debió de darse al poco de su muerte. Así lo manifiesta el propio Evangelio de Lucas, que comienza con las palabras dirigidas por su redactor a un personaje llamado Teófilo. Ya que muchos han intentado escribir la narración de los sucesos que se han cumplido entre nosotros, parecióme también a mí, después de haberme informado de todo exactamente desde su origen. Escríbelos por su orden, dignísimo Teófilo, a fin de que conozcas la verdad de lo que se te ha enseñado. El texto compuesto hacia los años 95 a 100 nos indican que circulaban múltiples tradiciones sobre la vida de Jesús cuando habían transcurrido unos 60 años de su muerte en la cruz, ya que el autor aspiraba a ofrecer la verdad respecto a lo mucho que se decía sobre la cuestión. En tal sentido, los apócrifos sirven para contrarrestar datos o dichos de Jesús que ofrecen los evangelios aceptados por la Iglesia. Así, pueden hacer surgir dudas sobre la correlación de algunos pasajes canónicos,
Es sabida, por ejemplo, la divergencia de la tradición aceptada por la Iglesia sobre quién fue la primera persona a la que Jesús se apareció tras su muerte. Según Pablo de Tarso, fue al apóstol Pedro. Según los evangelios de Juan y Marcos, quien primero lo vio fue María Magdalena. Según el evangelio de Lucas, fueron 2 de los discípulos de Cristo, de camino al pueblo de Emaús. Pero según el evangelio de los hebreos apócrifo fue Santiago, hermano de Jesús, y en algunas ocasiones los apócrifos pueden transmitirnos una esencia de Jesús que probablemente sea verdadera, como el dicho número 83 del evangelio de Tomás: el que está cerca de mí está cerca del fuego, y quien está lejos de mí está lejos del reino. Por otra parte, estos textos también permiten dibujar una imagen de la iglesia primitiva, diferente a la que terminó imponiéndose. Así tanto el Evangelio de María, redactado a mediados del siglo II, y que convierte a María Magdalena en la primera apóstol, enfrentada a Pedro, a la que Jesús encomienda difundir las enseñanzas secretas, como el Evangelio de Felipe, del siglo III, defienden la imagen de una comunidad de seguidores de Jesús en la que tenían mucha importancia las mujeres, que luego fueron perdiendo terreno por la evolución masculinista de la Iglesia. Precisamente de ahí reside la importancia de los apócrifos, en el hecho de que posibilita nuevas aproximaciones a las 2 fuentes de la fe católica, las Escrituras y la tradición. Sin duda, el acercamiento a Jesús histórico debe hacerse a través de los documentos más cercanos a él en el tiempo, los evangelios canónicos, pero sin olvidar los apócrifos, que desempeñan una función de contraste nada predecible.